Este es otro episodio de El Podcast de Fernanda Martín, o sea, yo. Bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Yo soy Fernanda Martín y me encanta saludarlos en este espacio que tenemos para platicar de un montón de cosas. Quiero que el día de hoy se preparen para sentirse relajaditos. Este episodio va a ser algo muchísimo más casual, en donde quiero compartir un poquito, muchas de mis experiencias en un tema muy particular. La verdad es que me ha llamado la atención que en redes sociales me llegan muchos mensajes alrededor de una situación que para muchas personas aparentemente es algo que les cuesta mucho trabajo, que no les gusta, que inclusive tratan de evitar o no saben cómo confrontarlas, ¿no? Y la verdad es algo que yo aprendí a lo largo de mi vida a incluso disfrutar muchísimo. Entonces decidí que era un buen tema para el podcast y por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de las primeras citas. ¡Tan, tan, tan! Hay que introducir por ahí una música de terror. No, la verdad es que es un tema que a mí me gusta mucho porque antes de conocer a mi futuro marido, ya sé que hoy estamos en la cuenta regresiva del bodorrio para casarme con el amor de mi vida y estoy feliz y enamorada, pero en la época de las citas, ahí lo digo como si fuera, en la época de en mis antiguas épocas de las citas, la verdad que fue algo que llegué a disfrutar muchísimo y llegué a disfrutarlo porque llegué a salirme de mi zona de confort de una manera impresionante, ¿no? Yo salí. Vamos a empezar por mis inicios en el mundo de las citas. Como todos, cuando yo era muy chica, tenía esta idea de las películas de Mi primer beso y de la película de Hilary Duff en Roma, con unas citas tan extravagantes y perfectas que generaban un montón de expectativa en mi adolescencia y yo pensaba que así eran las citas, ¿no? Que eso era lo normal. Entonces, a mí se me acercaba Juanito Pérez a invitarme al cine y iban a ir con nosotros nuestros papás. Bueno, ya era un fracaso y obviamente nuestra relación no iba a funcionar. Entonces, mi primer acercamiento hacia las citas siempre fue como de inconformidad, porque nunca eran estas citas espectaculares que yo veía en las películas. Obviamente, con la adultez me fui dando cuenta y entendiendo que ese tipo de citas son muy raras que sucedan y además no tienen por qué ser así. Y les ponemos muchísima expectativa y muchísimo peso a cómo tiene que ser una primera cita. Y ahí les va una historia. Mi primera cita con mi primer novio, yo tenía como 13 años más o menos y mi primera cita fue en grupo. O sea, yo de hecho tuve novio y duramos un mes y hasta después del mes creo que tuvimos una cita solos. O sea, antes de eso íbamos en bolita al cine, íbamos en bolita a ver los partidos de fútbol. O sea, nunca estuvimos como realmente él y yo. Teníamos 13 años y yo en mi cabeza quería vivir el romance que estaba viendo que Julia Roberts a sus 35 vivía con Johnny Depp en la pantalla grande, ya sabes. O sea, como que estaba muy fuera de proporción y muy fuera de mi realidad. Entonces, siempre me sentía como un poco insatisfecha y que mis citas eran poquita cosa, eran insignificantes, ¿no? Y después empezó a pasar el tiempo. Evidentemente, no funcionó con mis noviecitos de la infancia, pero pues porque creo que a esa edad realmente no estás construyendo más una relación a futuro, sino estás conociéndote. Pero de pronto me enfrenté y descubrí una maravillosa herramienta que yo disfruto muchísimo. Bueno, ya la cerré oficialmente, pero yo disfrutaba muchísimo, que eran las aplicaciones de citas. O sea, yo lo que era Tinder, Bumble, y en mi época nada más había esos, creo que ya hoy hay más oportunidades. Incluso llegué a tener Facebook parejas, pero lo que eran esas diferentes plataformas para mí eran, un deleite, porque me permitían conocer a un abanico muchísimo más grande de personas y por eso sentía que era más fácil conocer personas con quienes sí tuviera química y con quienes no. Porque cuando nada más sales y conoces a dos y si a los dos no haces clic, pues sí, obviamente te sientes un poquito más bajoneada. Pero si sales y conoces a 10 y de los 10, uno haces clic, ya por ahí como que tienes por dónde trabajar, ¿no? Para mí eso era lo que me presentaban las oportunidades
oportunidades el poder tener y conocer gente a través de las plataformas de citas. Y yo la verdad es que disfrutaba muchísimo tener primeras citas, y esto lo platica un poco de broma, como bullying y carrilla mi mamá y mi hermana, pero es verdad. Yo llegó un momento en el que, híjole, va a sonar muy mal, pero ¿qué creen? No me arrepiento, porque esa era la única forma de encontrar lo que encontré. Pero yo hubo veces y hubo una etapa en mi vida en la que yo tenía 3 primeras citas a la semana. O sea, yo tendría que tener acciones de Tinder, para que me entiendan. O sea, yo debería de ser titular oficial, imagen de la aplicación. 3 citas a la semana. Y para mí era muy fácil, porque yo pensaba que la mejor estrategia para conocer a alguien era el proceso de descarte. O sea, no de Descartes el filósofo, no soy tan profunda. O sea, de descarte como cuando andas jugando póker y ya tienes muchas cartas en la mano y te tienes que deshacer de todas. Así funcionaba para mí. ¿Y cómo era el show? Bueno, pues yo iba a una cita el lunes, a una cita el miércoles, a una cita el viernes, y entonces para ver a quién quería repetir la semana que sigue y a quién quería ir y ver y conocer un poco más el siguiente lunes o quizás el sábado, bueno, pues hacía como este análisis y pensaba, ok, la verdad es que el del lunes me cayó gordísimo, ¿no? Pues el del miércoles ya ni he vuelto a saber de él. Y el del viernes, híjole, fue un tipazo. Lo voy a buscar para que nos veamos el lunes. Entonces, para mí era más fácil porque yo no pensaba, y sí me caché muchas veces, pensando en ¿cuántos hombres me faltan para conocer al hombre de mi vida, no? Y era este rollo como buscando como si la pareja y el tener pareja fuera el último objetivo de la faz de la tierra y la única manera de sentirnos realizados. Y no iba por ahí. Ya lo aprendes con la adultez, pero en ese momento sí lo pensaba, ¿no? Y en algún momento pensé, bueno, si me faltan 100 dates o 100 citas para ir a la cita con el hombre con el que me voy a casar, si me faltan 100, pues le voy a meter velocidad, ¿no? O sea, para mí era como una cuestión de probabilidad y estadística. Entonces, si me faltan 100, voy a asegurarme de que los primeros 99 para mí sea muy fácil decir sí, no. ¿Hay futuro? No hay futuro. ¿Se me antoja volver a salir o no? Y creo que cuando somos más prácticos en este proceso de descarte, también nos clavamos mucho menos en pensar en, bueno, pero quizás fue un poco grosero porque estaba cansado. Bueno, pero tal vez, o sea, no excusas a la persona, porque ya sabes que si no hay, no hay. Y no tienes que buscar donde no hay. Y muchas veces siento que tenemos tantas ganas de encontrarlo que le buscamos, híjole, y construimos una persona en donde realmente, híjole, no hubo ni siquiera poquita química. A mí me pasó y tuve muchas relaciones que después de que corté fue como, ¿qué es lo que más me gustaba de él? Lo que yo imaginaba que era, pero él no era nada de lo que a mí me gustaba, ¿no? ¿Y cuántas veces no nos hemos cachado ahí? Pero regresando al tema de las primeras citas, que es algo que yo les digo que disfruté muchísimo, a mí es una etapa en la que me ayudó a conocerme, y así es como la empecé a enfrentar. Más allá de encontrar a esa persona que iba a llegar a completarme y a recogerme de esa aventura tan triste que yo estaba viviendo en un corcel blanco, yo pensaba en cómo me va a ayudar esa persona que está en la silla de enfrente a conocerme a mí. ¿Cómo me va a ayudar esa persona a acercarme a quien soy? ¿Cómo me va a ayudar esa persona a descubrir más de lo que me gusta y de lo que no me gusta? Entonces, en algún episodio anterior hemos hablado de cómo se dice mucho que la pareja es tu espejo, ¿no? Y platicábamos de que yo pienso que la vida es esta gran casa de los espejos, como cuando vas a la feria y entras y te ves en diferentes espejos con diferentes versiones de ti, de distintos ángulos. Bueno, pues así he pensado igual que funciona en el mundo de las citas. A mí me ayudó muchísimo el poder salir con tantas personas porque me ayudó a conocerme de muchos diferentes ángulos y de diferentes aspectos. Acuérdate que hay cosas de ti que no ves a menos de que estés con alguien, a menos de que otra persona te ayude a hacértelas ver. Y entonces yo podía descubrir por qué me gusta lo que me gusta, por qué me incomoda lo que me incomoda, porque hay personas que me dan muchísimo más placer, porque hay personas que me causan como muchísimo más rechazo. Y entonces me empecé a dar cuenta que era más fácil saber lo que quería cuando descubría lo que no quería. ¿Y cómo lo descubría? Saliendo con las personas que yo consideraba que pudieran ser un buen elemento, y entonces decir, gracias, estuvo padre, me llevo esto, pero esto no. Incluso hay
cositas de mis relaciones que me he traído a relaciones siguientes, ¿no? No sé, como apodos o pequeños gestos de cariño o diferentes muestras de afecto que a mí me enseñaron exparejas o exgalanes o ex primeras citas y que hoy digo, ay, eso estuvo padre, lo voy a poner en práctica, porque aprendes, no te quedas con la idea de, es que esa persona fue terrible y no funcionó. A ver, hay que normalizar que el hecho de que a él no le gustes no lo hace una mala persona. El hecho de que a ti no te guste no te hace una mala persona. Y el hecho de que no le gustes no te hace a ti menos mujer, ni menos hombre, ni menos partido, ni menos buena posible pareja. La realidad es que no, solamente no le gustas. Y creo que eso es importante porque normalmente como que lo pintamos como el villano, ¿no? Si no le guste, híjole, es que es un idiota, él se lo pierde y es que no sabe y seguro tiene traumas. Es como, no, chance y no le gustaste. Así como a ti no te tienen que gustar todos, tú no le tienes que gustar a todos. Y no se trata de ti. Pero bueno, eso lo hablamos en el episodio del rechazo. Pero a mí me gusta abordar el mundo de las citas como atreverte a entrar a esta casa de los espejos y ver qué me va a enseñar el otro de mí. ¿Y cómo es que puedo aprender más de mí a través de lo que viva con el otro, ¿no? Y evidentemente el eliminar todos estos elementos de presión y de muchísima expectativa es importante porque entonces sí podemos disfrutar las primeras citas. Porque yo en muchas ocasiones me preocupaba tanto por planear y estructurar una cita, o sea, tenía que ser en el restaurante más romántico, pero al mismo tiempo no podía ser un restaurante caro porque yo ya vi en una revista, en la revista Tú, decía que no puedes escoger en un restaurante muy caro porque no sabes si a él le alcanza y entonces no sabes si él va a pagar y entonces no sabes si tú tienes que pagar y luego tenía que ir al salón a arreglarme y no te quieres ver demasiado arreglada porque si te ves demasiado arreglada entonces el otro va a saber que hay mucho interés y si hay mucho interés evidentemente te va a rechazar, pero tampoco puedes verte fodonga porque si quieres que sepa que le echaste ganas, o sea, no, se convertía en una cosa tan pesada que por eso evidentemente mucho tiempo lo evité. O sea, no quiero salir con nadie porque es súper cansado. Hay que llenar un montón de cajitas en la lista de pendientes para que sea la cita ideal. Cuando en realidad es que no. La realidad es que no existe una cita ideal. Para empezar, y no sé si ya lo había dicho porque estoy fluyendo mucho con la conversación, pero hay que eliminar el elemento romántico de las primeras citas. Las primeras citas no tienen que ser románticas. Qué raro, no lo conoces. ¿Por qué querrías romance? Te estás sentando por primera vez a cenar con él. ¿Por qué querrías que te tomara de la mano? Conócelo, pregúntale, oye, ¿qué signo eres? Oye, ¿crees en los signos? O sea, creo que es muchísimo más importante que la primera cita se trate de este intercambio de ideas para descubrir quién está del otro lado de la mesa. No me interesa ahorita construir un vínculo romántico en el que haya, no. Las primeras citas no deben de ser románticas, pero como así nos las han pintado todas las películas, si no es romántica ya crees que no hay futuro, ¿no? Cuando en realidad creo que lo primero que tenemos que poner atención es, ¿me gusta la persona que está enfrente? Y lo repito porque a mí me pasó, y tengo muchas amigas que también lo vivieron, que cuando te estás arreglando para la primera cita, piensas, ¿no? Así, y a lo mejor ni lo dices, o sea, lo piensas y te lo guardas para siempre, pero es como, híjole, quiero gustarle, ¿no? Me voy a poner esto porque sé que me veo súper bien y me voy a arreglar así y es que quiero gustarle. Y yo una vez que, obviamente yo lo hice y lo viví muchas veces, ese tipo de citas, pero una vez que escuché a una amiga decírmelo, fue la primera vez que lo escuché desde afuera y ya sabes que dices que cuando ni siquiera lo esperas te cae el 20 de algo que viviste en tu pasado. Bueno, pues justamente cuando yo escuché que esta amiga me dijo, es que quiero gustarle, dije, ¿por qué quieres gustarle a alguien que no conoces? O sea, no tienes ni idea de cómo es. A lo mejor es un patán. ¿Para qué quieres gustarle? Mejor primero, concéntrate y preocúpate porque el de enfrente te guste a ti. El trabajo de que tú le gustes es suyo, es del otro. Él se tiene que preocupar porque tú le gustes. Tú ya eres un partidazo. Como te presentas a la primera cita, como eres, exactamente quien eres en este momento, eres un partidazo. Eres digno de tener pareja, eres digno de recibir amor, eres digno de que te coqueteen, de que te seduzcan, de que te cortejen. Todo.
el otro se tiene que preocupar por eso. Tú te tienes que preocupar porque, híjole, ¿el otro será alguien que me guste? ¿Será alguien que merezca mi tiempo y con quien yo pueda tener un vínculo mucho más empático? Creo que hay que enfocarnos también en las primeras citas desde ahí. Y cuando les digo que salí con mucha gente, o sea, incluso mi hermana que está soltera, por cierto, si alguien se quiere anotar, llamen ya. Ahorita me dice, güey, es que la neta sí me está costando mucho trabajo porque resulta que conozco a un soltero y saliste con él. Digo, yo no es como que crea que son como arbolitos, ya les hice pipí, es mío, no. O sea, a ver, si tú tuviste una cita con alguien y no funcionó, evidentemente qué bueno, y que si esa persona se entiende con alguien que yo quiero y es una buena persona, adelante. O sea, para mí eso es como punto y aparte. Pero tuve una cantidad de citas y de primeras citas que se salían de la norma, que me hicieron entender que lo más importante de una primera cita no son todas estas expectativas. No es el que funcione la relación con el otro. No es generar una muy buena impresión. Lo más importante de una primera cita es que te diviertas. O sea, creo que eso es fundamental. A ver, o sea, si estamos hablando de primeras citas que se salen de lo normal, yo tuve una primera cita, y esto es real, un cuate de Tinder me habló un día, o sea, como que hicimos match, pero no habíamos platicado mucho, y me acuerdo que era la feria, aquí, la feria ganadera, y ese día en la mañana me escribió y me dijo, oye, ¿y si nos conocemos? Y yo, ok, wow, está tomando iniciativa, sí, acepto. Yo estaba en terapia y diciéndole sí al mundo. Y me dijo, ¿te parece si vamos al Palenque? Vamos con mi primo y vamos con su esposa. Y yo, ok, perfecto. Qué rara primera cita, porque aparte del Palenque de Ana Gabriel, a escuchar las canciones más dolidas y ardidas del mundo, con su prima, que era una señora muy buena gente, pero de 47 años, con su esposo, que era un ranchero de 54. Pasaron por mí en una camioneta, sí dudé en subirme, o sea, sí hubo un momento en el que dije, ya, aquí es cuando Fernanda Martín desaparece. Pero bueno, ya había investigado un poquito de su background, que eso si quieren en otro episodio hablamos acerca de las precauciones que debemos de tomar para salir con gente de las aplicaciones. Yo ya tenía un poco de su background investigado. Y entonces pasaron por mí, fuimos al Palenque y no solo eso, o sea, para hacer la cita más incómoda, resulta que el esposo de la prima era compadre de el que fue mi jefe en ese momento. Entonces, en ese momento me dice, ¿pero en dónde trabajas? Y yo, no, pues en tal estación de radio, no sé qué. No, yo conozco, perfecto, márcale. Y le marcan en altavoz por toda la camioneta. Obviamente el compadre pues ya traía sus copas y empezaron a decir así de, no, es que me está diciendo Fernanda que le pagas muy mal, que le des un aumento. Y yo iba callada, volteando a ver al cuate que era mi primera cita. Su prima iba atacada de risa y el compadre, bueno, diciéndole a mi jefe que yo quería un aumento porque no estaba contenta con mi sueldo. Que era verdad, pero no se lo había dicho yo. Bueno, fue una experiencia, o sea, extrañísima. Llegamos al Palenque, obviamente a mi primera cita, ni siquiera les puedo decir el nombre porque no me acuerdo, genuinamente no me acuerdo. Hay veces que no me acuerdo del nombre de la persona, sino más bien de la experiencia que viví, unas traumáticas y otras porque como anécdotas se quedaron muy divertidas. Pero este cuate terminó fundido de borracho, llorando por su exnovia. Claro, eran canciones de Ana Gabriel. O sea, yo iba a llorar y no tenía por quién, ya saben. Y entonces él lloraba y me abrazaba y me pedía perdón por haberme invitado mientras estaba borrachísimo. Y yo le decía que todo iba a estar bien, que iba a encontrar a alguien maravilloso. Aparte fue la primera vez que yo iba a un Palenque de Ana Gabriel. Gran Palenque, por cierto. Pero no tienen ni idea de lo mucho que me divertí. Nunca volví a saber de él. Jamás. O sea, al día siguiente no hubo ni un mensajito, nada. Pero fue una gran primera cita. ¿Y qué pasa? No significa que tuvimos que construir una historia. Después de la primera cita, no sigue todo el cuento. Fíjate, me acaba de caer el 20 y creo que esa sería una muy buena forma como de resumirlo. No podemos ir a una primera cita esperando escribir y vivieron felices para siempre. No. La primera cita se trata de, vamos a conocer al otro, vamos a realmente explorar quién está del otro lado, ¿no? Y tuve otras primeras citas, tuve una primera cita que
me lo presentó un amigo, su primo, venía, ya tengo que dejar de salir con primos de gente, pero me lo presentó un amigo y venía de fuera, me dijo, oye, ¿por qué no lo paseas? Como si fuera perrito, ¿va? Pero para que conozca Querétaro, porque no conoce a nadie. Y yo, ay, sí, claro que sí. Y fue una gran primera cita porque nos conocimos. Bueno, primero platicamos por WhatsApp porque nos pasamos, o sea, su amigo nos pasó los WhatsApps. Y platicamos por WhatsApp y fue como un poco el coqueteo de, oye, ya me dijeron que vienes, te voy a dar un tour por Querétaro, no sé qué. Y el otro, perfecto, y después puedo invitar a la guía de turista a cenar. Y yo, ya sabes, como este coqueteo que era muy divertido y te daba muchísima adrenalina. Bueno, fue una gran primera cita. O sea, la primera cita duró, creo que día y medio, ¿no? Porque fue, o sea, creo que de estas citas intensas en las que fuimos al teatro, luego fuimos a caminar al centro, luego fuimos a un karaoke. Entonces, vivimos una primera cita súper intensa. ¿Y qué creen? No volví a saber de él. Y no crean que porque él me ghosteaba. O sea, había veces que al final era como, estuvo muy padre, pero ya. O sea, para mí fue suficiente. Creo que esta persona vive lejos. Evidentemente no va a funcionar. Lo disfruté, me divertí y listo, ¿no? O sea, creo que es importante darse cuenta de que no siempre tienes que escribir esta gran novela e historia de amor después de una primera cita. A veces se queda en una gran experiencia y ya, ¿no? Y eso está bien. Y hace ratito estaba platicando acerca de diferentes puntos que no los inventé yo, ni voy a tratarme de colgar la medallita, pero que me parecen muy interesantes, que son como diferentes foquitos a observar para saber si puedes tener futuro con una persona o no. Y ahí les va. No se trata que dependa de estos foquitos. Si ya, o sea, los cumple todos, me caso. No. Obviamente son procesos y esto nada más es como para poder decir, con esta persona puedo aventarme a tener una relación un poquito más allá de las citas y del jugueteo, o quizás, no sé, sea alguien con quien tenga que, pues, pintar mi línea y poner un límite hasta aquí, ¿no? Y son 5 citas en las que tú puedes ver o descubrir si tendrías como a lo mejor un poquito más allá con una persona o no. No significa que sean lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, no. O sea, son 5 oportunidades para conocer diferentes aspectos de una persona. Y lo ideal, esto solo es una como observación, es que sean en ese orden, porque para mí es como debería de ser el mood de conocer a otra persona sin tanta presión. Lo primero que tienes que hacer, o sea, la primera cita, así, primer encuentro, hola Juan, hola Lucy, ¿cómo estás? Mucho gusto. La primera cita de lo que se tiene que tratar, más allá de que, ay, qué romántico, ay, qué detallista, ay, qué caballeroso, más allá de eso, tiene que ser alguien que te divierta. O sea, tiene que ser una persona con quien te la pases bien, que te haga reír, que tú te rías con esa persona, que se ría contigo. Y más allá de que sea una persona chistosa o no, que hagan una actividad divertida, ¿no? Que a lo mejor sea alguien con quien juegues, que veas que es una persona que es positiva y que disfruta de las cosas. Hay una frase que todo el mundo hemos escuchado que dice, de la vista nace el amor, pero yo creo que muy por el contrario, la diría más bien como de la risa nace el amor, porque ahí es donde realmente encuentras a alguien con quien, híjole, tengo ganas de verlo otra vez, me lo pasé increíble, ¿no? Y es de hecho un elemento que yo he traído a mi relación con quien me voy a casar ahora y que es de las cosas que más disfruto. Por ejemplo, Javier y yo somos súper juguetones. Somos súper juguetones a un nivel que incluso parece hasta infantil, ¿no? Medio bobo, medio divertido, hacemos muchas bromas. No es que seamos chistosos de que hagamos chistes, o sea, nadie de nosotros es Franco Escamilla. La idea es como más bien jugamos con la cotidianidad. El mundo es un gran salón de juegos y nosotros todo el tiempo estamos buscando algo para divertirnos. ¿Y por qué es para mí importante? Porque cuando hay momentos de estrés, cuando hay momentos de conflicto, cuando hay discusiones, cuando hay algo incómodo, esa complicidad de la risa es lo que te ayuda a salir de ahí. Y eso es lo que te ayuda a generar vínculos muchísimo más fuertes. Entonces, si tú encuentras a alguien
Y en la primera cita dices, híjole, este cuate podría ser mi amigo porque me cae de pelos, porque me divierto. Ya no dicen de pelos, ¿verdad? Siento que me soné súper vieja con eso, pero me cae increíble. No sé, cuando volteas y dices, esta persona es que quiero pasar más tiempo porque neta disfruto el tiempo, se me va muy rápido, me divierto. Ese es un gran elemento para saber que puedes tener un futuro con una persona. El segundo a tomar en cuenta, y que creo que también es muy importante, es que la otra persona te aporte algo nuevo, que esté enseñándote algo diferente. No se trata de que la otra persona sea un físico cuántico experto en algo súper cósmico o súper elevado o que tenga una maestría. No, estoy hablando de que la otra persona tenga una pasión distinta a la tuya y de esa manera te aporte algo diferente que tú no conocías, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mi novio le gusta mucho el anime y es algo que quizás yo nunca hubiera explorado si no hubiera conocido a Javier. Y hoy es algo que me gusta y que he descubierto que me gusta porque a él le gusta, ¿no? Y por ejemplo, a mí este mundo de las redes sociales es algo que me apasiona muchísimo y es algo que yo le estoy enseñando a Javier. Es un mundo diferente y de esa manera también se nutre la relación porque las personas necesitamos estar constantemente en este aprendizaje y cuando viene de tu pareja, híjole, es muchísimo mejor. Entonces, imagínate que tienes un novio o conoces, no, todavía no es tu novio, pero conoces a un galán que le encantan las motos o le gusta la pintura o le gustan los caballos o disfruta el fútbol americano, algo muy diferente a ti, algo que tú no tengas en tu abanico de actividades, se vuelve algo más interesante porque el otro tiene algo que enseñarte y entonces tú tienes algo que enseñarle al otro y de esa manera siempre va a haber como no una admiración, como veneración de, oh, el otro es súper sabio, pero hay esta curiosidad que es importante porque la curiosidad también nutre las ganas de conocer al otro, ¿no? Y lo conoces a través de sus pasiones. Por eso creo que es fundamental que encuentres y conozcas a alguien que tenga algo nuevo que aportar. El tercer elemento que también es súper importante es el elemento, ahora sí, el que tenga que haber esa química. Cuando ves al otro, híjole, sí que digas, ay, qué rico, o sea, quiero un besito. Por favor, ven, ¿no? Que lo veas y digas, uy, es que se me antoja. Y que obviamente también veas que despiertas en el otro ese antojo, que tú también estás provocando el, ay, qué rico, dame un besito. Creo que eso es también fundamental, que se sienta esa tensión, esa química, es súper importante para poder construir una relación con una persona, porque es fundamental también conectar de esa manera con alguien y no significa que cita 3 ya te lo tengas que andar cenando. Digo, eso es decisión individual de cada quien. Pero sí creo que es importante que para la cita 3 tú ya sepas si esa persona, híjole, sí se me antojaría darle la manita o a lo mejor, no sé, agarrarle la pompi, ¿no? O sea, cositas así que más, me siento súper abuela diciéndolo, pero más pícaro, ¿no? Y le platicaba yo a Dani hace ratito de una cita que yo tuve que, o sea, en papel era la cita perfecta, literal. Yo tenía como bullet points todos los puntos y este hombre los cumplía absolutamente todos. Y vino a una cita a Querétaro, nos conocimos por primera vez, fuimos a una cita que era una clase de cocina, entonces estuvo súper padre porque era muy exótico, nos sacaba a los dos de nuestra zona de confort. Él tenía una pasión muy grande por los automóviles, entonces me enseñaba muchísimo de coches exóticos, viajaba, sabía muchísimo de arte, todo increíble. Terminó nuestra cita y nos dimos un beso en la entrada de mi casa. ¡Ay, qué romántico! El peor beso de mi vida. Yo les llamo los besos como de lengüita de piquito, ya saben, o sea, como que tenía la lengua muy pequeña, no tengo nada en contra, o sea, cada quien puede tener la lengua del tamaño que quiera y habrá a quien le guste, pero a mí me incomodó, no hubo esa química, esa tensión de la que estoy hablando no funcionó, así yo nada más sentía como que, como no sé, o sea, como que entraba y salía la lengüita y nada más chocaba con mis dientes de una forma como muy incómoda. Era como más bien, no sabía si me estaba haciendo una limpieza dental o era un beso. Y después de eso no lo pude volver a ver. Porque ¿qué pasa? La química también es importante. De hecho dicen, ¿no? Que incluso
Nuestras salivas tienen que ser compatibles porque si no es complicado que te lleves bien con la otra persona. Mi abuelo decía, tú no puedes decir que estás enamorada hasta que no sepas a qué huele. Y ahora por su culpa voy olfateando a todo el mundo, ¿no? Pero creo que es fundamental el que tomemos en cuenta el elemento de la química a la hora de estar buscando una pareja. Después viene otro elemento fundamental que a veces nos lo saltamos y pensamos que viene antes que sentir qué rico, es el cariño, el afecto por la otra persona. ¿Por qué? Porque en la cita 4, o sea, tú ya viste que te diviertes un montón, tú ya viste que además, híjole, te aporta muchísimas cosas nuevas, tú ya viste que se te antoja y además entonces con ese tiempo que ya han pasado juntos, probablemente ya generaste cierto cariño y no es que lo ames, no es que ya lo quieras, pero ya te importa, ¿no? Y eso es importante, que la otra persona te preocupe su bienestar, que quieres que le vaya bien, ¿no? Y el último elemento es uno que también creo que es fundamental, es el poner atención en cómo son sus familias. Y sus familias no me refiero nada más a las personas que llevan el mismo ADN, me refiero a las personas de las que se rodea. ¿Cómo son sus amigos? ¿Cómo son estas personas con las que le gusta pasar tiempo? Eso te habla muchísimo también del contexto en el que le gusta desarrollarse. Y entonces vas a poder ver, híjole, o sea, me cae de pelos, pero la neta se rodea de gente súper que no sé si yo voy a poder entrar en su ambiente. Y eso es algo que a mí también incluso me pasó. Entonces, cuando estos elementos como que están en armonía y en sincronía, es muchísimo más fácil decir, ok, sí, puede ser alguien con quien tenga futuro. No significa que ya los cumplió y me voy a casar, porque yo tuve varios novios que los cumplían y resultaban ser unos peleles buenos para nada. No, o sea, bueno, eran buenas personas. O sea, a lo que me refiero, perdón si estás viendo esto, exnovio, te deseo lo mejor. A lo que me refiero es que nuestra relación no funcionó. Y estás mejor ahora y yo también. Listo, siguiente. Pero el punto es poner atención a estos puntos porque puede ser algo que te ayude a ver mucho más allá y realmente buscar a una persona con quien sí puedas llegar a tener una empatía y un vínculo más fuerte, ¿no? Y lo último que me gustaría mencionar acerca de las primeras citas es que una primera cita, como ya vimos que no tiene que ser romántica, una primera cita no te da la exclusividad de nada. No lo puedes asumir. Creo que me gustaría hacer como un episodio específico de eso, pero la exclusividad no existe si no se habla. La exclusividad no se puede asumir que ya está en la relación, porque ese es el error que cometemos muchísimos, pensando que el otro ya sabe que lo nuestro es solo entre nosotros. Y claro que no. La exclusividad es un acuerdo que tiene que estar perfectamente y claramente comunicado. De otra manera no funciona. A mí me pasó que cuando yo estaba siendo la reina de Tinder, muchas amigas me preguntaban, ¿no? Como de, ¿pero qué vas a hacer si el güey con el que saliste el lunes se entera que el miércoles saliste con alguien más? Y yo, nada, o sea, pedirle recomendaciones de restaurantes. ¿Qué voy a hacer? Nada. ¿Por qué? Porque un café o una cena no son suficientes como para que yo esté ya siéndole fiel, y lo digo entre comillas, a algo que no existe. O sea, creo que es fundamental el entender que la exclusividad es un acuerdo al que se llega cuando ya estás seguro que quieres aventarte con esa persona a tener una relación. A lo mejor ya exploraste esos 5 puntos de los que hablábamos hace rato y dices, órale va, oye, ¿qué te parece si tú y yo pues ya tratamos de hacer esto como más en forma? Y eso sí es el tipo de relación que quieres tener, ¿no? Que también ahora ya hay muchos otros acuerdos y todos son válidos mientras estén claros de las dos partes. De hecho, creo que fuera como la cita 4 o 5, pero ya ven que les digo que Javier metió tercera velocidad, o sea, él iba lo que iba. Pero como en la cita 4 o 5, Javier me sentó y me dijo, oye, y ya antes de eso ya nos habíamos dado un beso y ya habíamos ido a cenar, pero pues yo tenía todavía abierta la aplicación. No había salido con alguien, pero pues, o sea, tampoco es como que ya yo traía el vestido de boda en la cajuela, ¿no? Y en un momento Javier me dijo, oye, a mí me gustaría que esto fuera exclusivo. No te lo estoy pidiendo, pero te lo voy a ofrecer. Yo voy a cerrar la aplicación. Entonces, nada más para que sepas que yo voy a decidir y voy a intentar que esto funcione de mi lado, y lo que pongo en la mesa de mi parte es que esto sea algo exclusivo. Si tú quieres, adelante. Si no, no pasa nada. Obviamente, bueno, yo ya me había tocado la guitarra, o sea, eso sonó como albur, no, o sea, literal sacó la guitarra y la tocó, pero ya estaba como muchísimo más ilusionada, entonces ese día agarré, cerré Tinder y pues el resto es historia. Pero creo que no me gustaría alargarme mucho más, haré un episodio más específico narrándoles historias de las primeras citas. Estoy preparando un proyecto escrito en donde sí les cuento una a una mis citas maravillosas y terribles,
Pero en general quería como compartir esta relajación y esta libertad que tenemos que sentir alrededor del mundo de las citas. No tiene que haber tanta presión. No se supone que funcione con todos. No se supone que todas las citas sean mágicas. No se supone que no haya silencios incómodos. Los silencios incómodos existen y ya, te incomodan un ratito y fin, continúas y no pasa nada. Y no significa que seas un mal conversador y no significa que el otro sea una persona aburrida o que tú seas una persona aburrida. Las cosas son lo que son, ¿no? Y creo que hay que empezar a verlo desde esa manera y empezar a disfrutar y regresar a lo importante, que es de verdad estar aquí y ahora, en el presente. Estás en la cita, diviértete, disfrútalo. Si no funciona, no pasa nada. Hay 20,000 peces en el mar, como siempre lo han dicho. Y tampoco tiene que ser tu objetivo el conseguir una pareja, porque ¿qué crees? Si no la consigues, tampoco pasa nada. Bueno, ya saben cómo funciona esto. Si quieren que trate de algún tema en específico, por ahí déjenmelo en los comentarios. Obviamente, si conoces a alguien que crees que le vaya a hacer bien este episodio, mándaselo también, por favor, compártelo. Me harías muchísimo bien porque a mí me permite seguir generando este tipo de contenido. Y pues la campanita para suscribirse, el like y todo eso que ustedes ya saben mucho mejor que yo. Los espero en el próximo episodio. Yo soy Fernanda Martín y este fue otro episodio de mi podcast. Bye.